Yo creo que para el día día lunes. Ya, pero denme un resumen de todo lo que ha aprendido hasta ahora. Aquí está, aquí no. ¿Qué es oratoria? ¿Cómo deben ser las miradas? El uso de los ademanes. ¿Cómo debe ser la postura del orador? A ver, quiero que me explique todo lo que todo lo que se acuerde. Sí, aquí es el interno. El arte de hablar con elo- elocuencia, elocuencia deleitar, persuadir, conmover por medio de la palabra. Es eso, pastor, ¿qué es la oratoria? ¿Es esto? Dice la respuesta. El arte de hablar con elocuencia, de deleitar, persuadir, conmover por medio de la palabra. A ver, hermana, yo quiero que la hermana Felipa me explique, a ella va a ir la nota, quiero que ella me explique con sus propias palabras qué es lo que ha entendido, para saber si me entendió, para volver a explicar. El arte de hablar, o sea, el arte de hablar y con elocuencia de deleitar, persuadir, conmover por medio de la palabra. Eso, pastor, eso es, pastor. ¿Cómo deben ser las miradas? La mirada es en primer lugar en el medio, Ya, de ahí puede ir a la izquierda, derecha ujú, y, y había ABC. ya. ¿Y cómo debe ser la postura de cuando uno entra ahí al lugar donde vas a dar el discurso? ¿Cómo debe estar posicionado el cuerpo? ¿Se acuerda? Bien vestido, no estar, digamos, ahí todavía arreglándose o manos atrás, manos al bolsillo o agarrando lapicero. ¿Eso es, Ya, pastor? ok, hermana. Bien, hermana. Eso es lo que quiero que usted me hable con sus propias palabras, lo que no, lo que ha entendido. Ahora vamos a seguir y vamos a hablar ya del discurso. ¿Qué es el discurso? La elaboración y exposición del discurso. ¿Qué es el discurso? Es el conjunto de palabras ordenadas y estructuradas en torno de una idea con el fin de comunicar un mensaje o idea a un determinado grupo humano. Ese conjunto de palabras ordenadas y estructuradas en torno a una idea con el fin de comunicar un mensaje o idea a un determinado grupo humano. Entonces, ¿qué es el discurso? Es un conjunto de palabras que se quiere comunicar una idea o un mensaje. Ese es el discurso. Es el conjunto de palabras ordenadas en torno a una idea para comunicar un mensaje
a un determinado grupo. El discurso es el mensaje que transmite el orador cuando está en contacto con el público y puede ser disertado hasta en 4 maneras. Yo quiero que pongamos atención. ¿Qué es el discurso? Es el conjunto de palabras ordenadas y estructuradas. Escuchen bien esto. No es muy distinto a un conjunto de palabras que yo puedo emitir. ¿Cómo estamos las noches por aquí y por acá? No, este es un conjunto de palabras ordenada y estructurada en torno a una idea con el fin de comunicar un mensaje a un grupo determinado de personas. El discurso es el mensaje que transmite el orador cuando está en contacto con el público. Hay hasta 4 tipos de discurso que lo vamos a ir viendo a continuación. Número 1, el discurso leído. Cuando el orador trae el texto escrito y procede a su lectura delante del auditorio. Hay 4 tipos de discurso. Vamos con el número 1, el leído. Cuando el orador trae el texto escrito y procede a su lectura delante del auditorio, se usa en ceremonias y actos protocolares donde lo que se tiene que decir no admite errores ni improvisaciones en el campo social, cumpleaños y aniversario. Lo vamos a repetir. Hay 4 tipos de discurso. Número 1, el discurso leído. Este discurso se utiliza en cumpleaños, en aniversario, cuando somos maestros de ceremonia de un acto social, cuando hay un programa y solamente nosotros tenemos que leerlo, nada más. Por ejemplo, en un cumpleaños, un 15 años, cuando estamos llamando a la quinceañera, a las damas, solamente estamos leyendo. Ese es el discurso leído. Viene el discurso memorizado, llamado también discurso recitado, pues el orador procede, pues el orador lo aprende de memoria párrafo por párrafo y luego lo recita ante el público. Con esta modalidad corremos el riesgo de olvidarnos todo el discurso o parte de él, lo cual resultará bochornoso, no lo recomendamos. Ahí, por ejemplo, este discurso lo podemos aplicar en cualquier parte. El orador se lo aprende de memoria como una exposición, por ejemplo. Nos estamos exponiendo en la universidad, en el colegio, estamos exponiendo y lo podemos olvidar cierta parte. Podemos olvidar cierta parte y es ahí cuando nosotros lo hemos memorizado tanto al pie de la letra con los puntos y comas y todo, y llega un momento en que nos olvidamos y es ahí cuando pasamos vergüenza. No, este discurso no es recomendable. No es recomendable. Viene otro discurso, el discurso espontáneo. Implica exponer un tema de forma improvisada, vivida y con palabras propias del léxico del expositor. Es un discurso natural que pues el orador no se sujeta a un libreto establecido, sino a un esquema genérico del discurso para no perder la ilusión de sus pensamientos. Este discurso se lo puede utilizar cuando estamos animando un partido de fútbol, cuando hay una premiación, en los campamentos, ¿no? Esto es un discurso espontáneo, o cuando lo llaman a uno para dar unas palabras y uno ya está improvisando. Viene el discurso mixto. Es una combinación de la modalidad de espontánea y memorizada. Consiste en aprenderse de memoria la parte inicial del discurso y el resto hacerlo en forma improvisada y amena. Es una forma efectiva de brindar un mensaje recomendable para los aprendices. Esto es
sí también es un poco recomendable, pero el discurso más recomendable que nosotros podemos practicar en oratoria y practicar en nuestras iglesias como pastores es el discurso leído. Y en este discurso leído podemos hacerlo mixto. Podemos tener, memorizar ciertas partes y podemos estar espontáneamente y tenerlo escrito. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, nosotros como pastores llevamos punto por punto y esto es igual. Punto A, punto B, introducción y todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de los saludos, en el tema de algunos versículos tienen que estar, en tema de los saludos, por ejemplo, esto es improvisado, ¿no? Estamos improvisando porque no lo tenemos estructurado cómo va a ser nuestro auditorio los domingos en la mañana. No sabemos qué tipo de gente, no sabemos cómo vamos a tenerlo amena. Entonces, el discurso mixto podemos aplicarlo nosotros en nuestras iglesias, tanto el leído, no tanto memorizado, ¿no? El espontáneo. Entonces lo podemos hacer mixto. Vamos a retirar de nuevo. La elaboración y exposición del discurso. ¿Qué es el discurso? Es el conjunto de palabras ordenadas y estructuradas en torno a una idea para comunicar un mensaje a un determinado grupo de personas. ¿Qué es el discurso? Es el conjunto de palabras ordenadas y estructuradas en torno a una idea para comunicar un mensaje. El discurso es el que transmite, el discurso es el mensaje que transmite el orador. En este caso, el discurso es el mensaje que transmite el pastor a una iglesia. Y hay 4 tipos de discurso. El discurso leído, cuando el orador trae el texto escrito, todo está escrito, y solamente da lectura delante del auditorio. Esto los utilizamos en el campo social, cumpleaños, aniversarios, cuando solamente nosotros nos dan el discurso, nos dan el programa y solamente tenemos que leerlo, no tenemos que salirlo. Viene el discurso memorizado, llamado también discurso recitado, pues el orador lo aprende de memoria, párrafo por párrafo, y lo recita al público. Este discurso no es recomendable. Este discurso más lo utilizan los estudiantes cuando están exponiendo en la universidad, en el colegio. Pero cuando nosotros vamos a dar un discurso grande, un auditorio grande, en una iglesia, una prédica, no es recomendable este discurso memorizado. ¿Por qué? Porque hay gente que se lo aprende tal como está escrito, con puntos y coma y punto aparte, y se olvida una partecita y ya fue, se olvidó y fregó todo el discurso porque te bloquea y no sabes para dónde prender. Luego viene el discurso espontáneo, implica exponer un tema de forma improvisada, vivida con palabras propias del expositor. Por ejemplo, este discurso más que todo cuando nos llaman a dar un mensaje, algunas palabras en un cumpleaños, ¿no? Y nosotros no tenemos un esquema, no tenemos escrito, pero como somos oradores, hemos pasado oratoria, estamos improvisando, ¿no? Estamos improvisando. Por ejemplo, nos llaman a dar unas palabras en un matrimonio, nos llamamos al pastor tal, que dé unas palabras a los novios, a los recién casados. Entonces nosotros ahí improvisamos. Buenas noches, quiero felicitar a los flamantes esposos y dedicarle un pasaje bíblico, y no sé qué más, y lo felicitamos también a la familia, le deseamos una feliz luna de miel, que este amor nunca se pierda, y estamos improvisando. Luego viene el mixto, y este mixto yo le decía que es muy recomendable para utilizarlo en nuestras iglesias.
Y yo aquí le cambiaría. Es una combinación entre la modalidad espontánea y memorizada. Yo aquí le cambiaría. Es una combinación de la modalidad espontánea y leída. Consiste en aprender de memoria o parte del discurso y el resto hacerlo de forma improvisada y amena. No, nosotros las prédicas, por ejemplo, a mí personalmente, yo, mis sermones los escribo. Tengo mi sermón leído, escrito, todo. No, la introducción, el cuerpo, el desarrollo, todo, la mayor parte los escribo, los escribo. ¿Y qué es lo que improviso? Los saludos, algunos chistes, algunas cosas amenas, según cómo va desarrollando la prédica, cómo se va moviendo el espíritu y cómo está el auditorio, ¿no? Entonces, yo lo utilizo más este mixto, pero lo pongo entre espontáneo y leído. Entonces, estos 4 tipos de discurso existe. Número 1, el leído, el memorizado, el espontáneo y el mixto. Ahora, ¿cuáles son las partes del discurso? Y vamos aquí a ir por parte. ¿Cuáles son las partes del discurso y qué tipo de discurso hay? Por ejemplo, la parte del discurso ahí está la introducción. Es el inicio del discurso. Sirve para motivar la atención del público hacia las palabras del orador y para dar a conocer brevemente en qué consiste el tema a tratarse y los objetivos que se esperan alcanzar. Puede utilizarse hasta 5 formas diferentes de introducción, cada una de ellas según el público y la ocasión en que toque pronunciarlas. Mire, parte del discurso, introducción. Esta introducción nos sirve para captar la atención del público, para captar la atención de los oyentes. ¿Para qué? Para que ellos me puedan entender qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero decirle. Y hay algunas formas de cómo empezar nuestro discurso. Por ejemplo, fraseológico. Puede iniciarse mencionando una frase célebre, un poema, las letras de una canción, un pasaje bíblico que tenga relación con el tema a tratarse. Por ejemplo, para un discurso sobre el éxito. El éxito se puede iniciar diciendo, señores, como decía el doctor Christian Barnard, el éxito comienza con la voluntad del hombre. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental del hombre. Mire, yo voy a dar un discurso del éxito. A mí me llaman cierta empresa para que usted me va a disertar el éxito. Ahora yo como disertante, como orador, ¿cómo debo empezar para captar mi público para que ellos me atiendan? ¿Y cómo voy a utilizar algunas palabras para que sepan qué mensaje le voy a transmitir? Por ejemplo, número 1, la fraseológico. Dándole una frase célebre, tal vez un poema, una letra de una canción que hable del éxito, o tal vez un pasaje bíblico que esté relacionado con el tema. Por ejemplo, yo escogí, a mí me hablaron para que dé el éxito. Ahora yo entro, saludo, me paro como debo de pararme en medio, miro al frente y miro a los costados para ver que mi vista no esté elusiva, que no esté semifija, que no esté vagando por ahí. Yo me paro con todo como se debe ser, el pie derecho un poquito más adelante que el izquierdo, todo mi cuerpo que descanse en las plantas de mis pies. No debo tener nada en las manos porque voy a distraer al público.
mis manos, mis hombros no deben estar muy abiertos, muy cerrados. Mis manos deben estar, si es que tengo un micrófono inalámbrico, tengo que estar mis manos a la altura del abdomen. El éxito. Voy a comenzar mi discurso. El éxito. Señores, como decía el doctor Christian, el éxito comienza con la voluntad del hombre. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental del hombre. Y ahí empiezo a explicar lo demás, lo que quiero hablar del éxito. Otra introducción que puedo utilizar es el anecdótico. El público es un grupo de personas que siempre muestran curiosidad por conocer algo peculiar sobre el expositor o sobre el tema que se está presentando. Contar una anécdota de nuestras vidas sobre toda persona suele cautivar la atención de los oyentes. Por ejemplo, amigos, quiero contarle lo que me ocurrió anoche. ¿Cómo debo comenzar yo mi discurso y quiero captar la atención de mi público contándole una anécdota mía o de otra persona, pero sin mencionar nombre, pero que sea una anécdota curiosa, ¿no? Que le cause curiosidad a ello. Amigos, quiero contarles lo que me ocurrió anoche. ¿No? Y ellos, y el público como que ya se preparó. Ahí se quedó. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le pasó? ¿No? Venía un ejemplo. Amigos, quiero comentarles lo que me ocurrió anoche. Para llegar a mi casa, vivo en Valparaíso Sur, hay dos líneas, una línea de Trufi, dos líneas de Trufi y una línea de micro. En la línea de Trufi, en estas dos líneas de Trufi, todos dicen refinería. Antes solamente venía refinería hasta Mapaiso, pero ahora se han dividido. Uno dice refinería, que llega hasta acá, hasta la casa, y el otro dice refinería, pero hay una M grande. Y esa M llega solamente hasta el barrio 1 de Mayo, que está casi a unas 10 cuadras de la casa. Y como esta línea recién hace una semana que le has puesto la M para decir que va a ir solamente al barrio 1 de Mayo y no va a entrar hasta Mapaiso, entonces hay mucha gente confundida que todavía no sabe y solamente avisaron por el grupo de WhatsApp del barrio. Entonces yo puedo comenzar. Anoche venía a mi casa, yo luego le estoy contando cómo para que entre en contexto. No me di cuenta de que me subí al Trufi refinería con la letra M y me dejó a 10 cuadras de la casa. Y me tuve que bajar porque ahí es su parada, ¿no? Y yo le puedo decir, eran las 9 de la noche. Y la gente que está ahí en mi auditorio va a preguntar, ¿y cómo se fue a su casa? O sea, le causó curiosidad. No, pero hay algo importante. La anécdota que yo debo de contar tiene que ir relacionada con el tema que voy a exponer. Tiene que ir relacionado con el tema que estoy exponiendo. Si lo que le estoy contando de que me subí al Trufi Refinería M va con el tema que voy a exponer, va a quedar bien. Pero si no tiene nada que ver, que el Trufi me deje en otro lugar y no en mi casa y el tema es otra cosa, ahí lo freno. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano querido. La introducción tiene que ir relacionada con el tema. Por ejemplo, fraseológico,
dependiendo del tema, tengo que escoger un poema, una frase célebre o una letra de una canción. Anecdótico tiene que ir relacionado con el tema. Ahora viene otra introducción, por ejemplo, el humorístico. También es válido contar un chiste o una ocurrencia graciosa que tenga relación con el tema. Nuevamente, que tenga relación con el tema. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos tener un tremendo chiste, podemos tener una ocurrencia grandiosa en nuestro discurso, pero si no está relacionado con el tema que voy a exponer, voy a estar perdido y lo voy a fregar. Y esto va también aplicable en nuestros sermones. Tengamos cuidado, hermanos, queridos pastores. Yo puedo empezar con un pasaje bíblico, ¿no? De Apocalipsis. Puedo leer un pasaje de Apocalipsis y mi tema puede llamarse santidad, pero el pasaje bíblico que leí en Apocalipsis no habla nada de santidad, habla otra cosa, pero mi tema es santidad. Entonces hay que tener cuidado, hermano. Entonces, esta otra introducción humorística también es válido, pero tiene que ir relacionado con el tema. Por ejemplo, y este tema humorístico, esta introducción humorística, evita que el público se aburra. Ejemplo, mamá, las uvas vuelan. No, hijito, ¿por qué? Entonces me comí una mosca. Lo que se me ocurrió, le puse. No. El niño le pregunta a la mamá, yo puedo comenzar dependiendo qué es mi tema. ¿No? Le puedo decir, voy a comenzar con un chiste. Llega el niño y le dice a su mamá, mamá, las uvas vuelan. La mamá le pregunta, le responde, no, hijito, ¿por qué? Entonces me comí una mosca. Pero este chiste tiene que ir relacionado con el tema. Interrogativo. Otra manera de hacer la introducción. Interrogativo. Esta introducción consiste en hacer preguntas al público sobre el tema a abordarse. Pero nunca esperar una respuesta, pues las preguntas son solo tipo de referencia. El hacer preguntas sirve para demostrar al público que nosotros sabemos algo que ellos no saben y queremos instruirlos. Ejemplo, ¿saben ustedes que el rey David que había hecho un pacto con su amigo Jonathan? Si mi tema habla de la amistad, por ejemplo, mi tema habla de la amistad y yo voy a empezar. Queridos hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Ustedes sabían que el rey David había hecho un pacto con su amigo Jonathan? Y no voy a esperar que me responda, porque puede haber alguien que sepa, pero alguien que no sepa, y tampoco le voy a preguntar a alguien en específico. No, tengo que decirlo a toda la congregación. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si yo como pastor me invitan a una iglesia como orador, como predicador, y yo hago este tipo de preguntas a una persona que recién está yendo a la iglesia o que recién está viniendo su primera vez a la iglesia? No sabe quién es David, no sabe quién es Jonathan. Entonces tenemos que saber ubicarnos, queridos pastores, muchas veces con este tipo de preguntas. Y nuevamente, las preguntas tienen que ir, nuestras miradas, cuidado, no que yo le esté diciendo, usted sabía que rey David hizo pacto con Jonathan y mi mirada esté fija en una persona. Y esa persona se va a sentir incómoda. Esa persona se va a sentir incómoda. No va a saber qué hacer. Entonces, tengamos cuidado, queridos hermanos, queridos pastores.
El último, el último que se introduce en la introducción o cómo poner en la introducción en nuestro discurso es el teatralizado, como un teatro. Es una forma efectiva de llamar la atención del público en comunicarle el tema que va a exponer. Se hace uso de la mímica expresiva corporal con mucho ingenio. Por ejemplo, salir a la frente y soltar un vaso de vidrio al suelo. Eh, este hará ruido, pero nos dará pies para hablar, por ejemplo, de la ley de la gravedad, sobre la destrucción del mundo, sobre cualquier otro tema relacionado. Por ejemplo, no sé, dependiendo de nuestro tema, nuestro sermón, por ejemplo, ahorita se me ocurre la armadura de Dios, ¿no? ¿Cómo llamar la atención? Tengo que ir, si puedo hacerlo teatralizado, tengo que ir con vestido de soldado, ¿no? El escudo, el casco, el yelmo, el cinturón, la espada, ¿no? Entonces, ahí la gente, ¿qué es esto? ¿Es un soldado? No, le voy a hablar de la armadura de Dios. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? ¿No? Puedo salir con un letrero que diga gozo, que diga paz, ¿no? Que diga pequeñidad, ¿no? Entonces todo eso. Vamos a rápidamente a dar un pantallazo de nuevo. ¿Qué es el discurso? Es el conjunto de palabras ordenadas y estructuradas en torno a una idea para comunicar un mensaje. Hay 4 tipos de discursos: el leído, el memorizado, el espontáneo y el mixto. ¿Cuáles son las partes del discurso? La introducción es el inicio del discurso, sirve para motivar o llamar la atención del público. Y tenemos 4 maneras de llamar la atención dentro de la introducción: fraseológico, utilizando una frase; el anecdótico, contando una anécdota ya sea mía, personal o de alguien más, sin poner nombre; humorístico, contar un chiste o una ocurrencia que vaya relacionado con el tema; el interrogativo, haciendo una pregunta: ¿sabían qué? ¿Cuántos sabían cuántos murieron de COVID el año 2020? Ya, una pregunta, ¿no? Luego el teatralizado, ¿no? Llamar la atención de algo. Ok, hermanos, hasta aquí yo quiero que usted vaya haciendo su discurso. Hasta aquí vaya haciendo su discurso. El día lunes, perdón, vamos a terminar. No, y vamos a terminar hoy. Luego de la introducción viene el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Acá no pude hacerlo. ¿Cuál es el cuerpo? Es la parte medular del discurso. En ella el orador desarrolla su idea central de forma clara y detallada. Primero viene la introducción y dentro de la introducción tenemos que ver qué tipo de introducción vamos a utilizar. Ya hemos conocido 5 tipos de introducción y de ahí viene el desarrollo o el cuerpo. Es la parte medular del discurso, la parte central del discurso. En ella el orador desarrolla su idea central de forma clara y detallada. El cuerpo se explica los argumentos de los que se basa nuestra teoría o hipótesis. También sirve para refutar las ideas, amplificar una demostración y adoptar una posición académica específica. Algunas recomendaciones quiero darle digna de tenerse en cuenta en el desarrollo del discurso son las siguientes. Dentro del desarrollo, dentro del cuerpo, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: documentarse ampliamente sobre el tema a exponer.
saber el tema. Le di un ejemplo del éxito. Yo tengo que saber qué es el éxito, cuáles son las personas más exitosas del siglo pasado, cuáles son las personas más exitosas de este tiempo y en diferentes tipos de futbolistas, del cine, de la televisión. Entonces tengo que saber todo relacionado al éxito. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es cerciorarse de la veracidad de los datos a exponer, que no hagan pasar un mal momento. Por ejemplo, hablamos del éxito y entramos a Google, pum, 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 ponemos ya, copiamos, pegamos y armamos nuestro discurso. Ya se ha leído, ya lo armamos, pero no miramos los datos. Por ejemplo, no sé, cuántas personas exitosas han existido y esta persona cuántos libros escribió y los nombres de los libros. ¿Y qué tal si nosotros ponemos y esta persona se puso libros de otra persona que otra persona escribió y él lo puso como su autoría? Todo eso tenemos que saber bien lo que vamos a hablar. Elaborar un pequeño esquema con las ideas a presentar, ¿no? Si es que es leído, tenemos que tenerlo estructurado. Citar ejemplos, ¿no?, de personas exitosas. Y si es bíblicamente, citar Samuel, David, José, no sé quién es más. Y sobre todo, hacer un discurso ameno y no muy extenso, ¿no? Y dentro de los discursos que nosotros manejamos dentro de nuestras iglesias, 40, 45 minutos máximo está permitido, ¿no? Te atienden, te comprenden. Pasamos de este tiempo, ya como que ya no va a ir, ya no va a estar, no lo van a aprender. Luego viene la conclusión. ¿Y qué hay en la conclusión? Es la parte final del discurso. En ella el orador hace un breve resumen de todo lo que habló, mencionando los puntos más importantes de la exposición o realizando recomendaciones que se desprenden del tema central. Llama a la acción o también puede terminar con preguntas de desafío al público. Por ejemplo, en otras iglesias, vámonos al tema espiritual. ¿Cómo terminamos un sermón? Llamando al arrepentimiento, llamando a la reflexión, ¿no? ¿Cómo podemos terminar también nuestro discurso, nuestro sermón? Vamos a reiterar los puntos que hemos tratado. Por ejemplo, la santidad. ¿Qué era la santidad? ¿Cuáles son los pasos para la santidad? ¿Qué pasa si no vivo en santidad? ¿Cuáles son las consecuencias de no vivir en santidad? ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir en santidad? ¿Qué gano con vivir en santidad? Estoy volviendo atrás, estoy haciendo haciendo un resumen nuevamente, o estoy repitiendo los puntos que ya había tratado, ¿no? También puedo terminar haciéndole pregunta. ¿Usted está viviendo en santidad? ¿Qué nos impide para vivir en santidad? Puedo terminar con preguntas. Y luego el desafío, ¿no? Hoy Dios te está llamando a que vivas en santidad. Hoy Dios nos está llamando a que dejemos todo lo que no agrada al Señor y lo que no nos deja vivir en santidad. Hoy Dios nos está llamando a que nos despojemos de él, a que dejemos atrás. Por ejemplo, la mentira, la idolatría. No, y comenzamos a citar un sinnúmero de cosas que no nos dejan vivir en santidad. Entonces,
¿En cuántas partes está dividido el discurso? En 3 partes. La introducción, el desarrollo y la conclusión. No hay donde perderse. ¿Qué entra en la introducción? Llamar la atención. Y hay 5 tipos de introducción de cómo podemos llamar la atención de nuestros oyentes. En el desarrollo, ¿qué viene en el desarrollo o en el cuerpo? Todo lo que voy a hablar. Por ejemplo, la santidad. ¿Qué es la santidad? Pasos para la santidad, causa de la santidad, consecuencias de la santidad. Luego viene la conclusión. En la conclusión puedo terminar de diferentes maneras. Con preguntas, haciendo un breve resumen de lo que ya he mencionado o repitiendo los puntos que ya había mencionado. Como le dije, ¿qué es la santidad? ¿Cuáles son los pasos para la santidad? ¿Qué pasa si no vivo en santidad? Luego llamo el desafío y termino. Hermanos, todo esto tenemos que ir poniéndolo en práctica. Ya vayan haciendo sus discursos. Vayan haciendo sus discursos. Y el día lunes le voy a mostrar algunos discursos escritos que yo he realizado. ¿Ya? Pero en el texto está en la página 34. Ya vayan mirando. Así que, hermanos queridos, les encargo el cuestionario, lo que nos han presentado, y ya vayan preparando su discurso y grabarme su video, poniéndome en práctica todo lo que estamos aprendiendo hasta hoy. Creo que ya hemos concluido con la mayor parte de la asignatura, así que ya vaya preparando su sermón, porque el miércoles terminamos las clases y le voy a dar hasta el próximo miércoles para que usted me entregue su discurso de 3 minutos, poniéndome en práctica todo lo que hemos aprendido. Ojo, que no le voy a pedir su discurso escrito, no le voy a pedir solamente, pero quiero ayudarle a escucharlo. Voy a escuchar la introducción. ¿Hizo la introducción? ¿Qué tipo de introducción hizo? Anecdótico, humorístico, fraseológico. ¿Qué tipo de introducción hizo? En el desarrollo usó los puntos, las partes importantes y cómo concluyó. ¿Qué tipo de conclusión hizo? Todo eso voy a calificar. Hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Los escucho. Si no hay, ahí quedamos. ¿Usted, hermano Joel, está por ahí? Amén, no, no, pastor, está bien. Ok, Correcto. hermanos, nos vemos el día lunes, ¿ya? Dios les bendiga, que estén bien. Amén, buenas noches.